Hola, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente, ¿no?, a este escenario de cuarentena del poder desde Stock Disponible, desde Vía X, día miércoles. Vamos a hablar con algunos periodistas, ¿no?, que están ahí en la noticia y principalmente en la investigación. Como todos los miércoles, el director y periodista del sitio interferencia.cl estará hablándonos de las investigaciones que ha hecho el sitio durante la semana y, por supuesto, siempre, Víctor Herrero nos cuenta en qué están trabajando también ahí en Interferencia. Pero comenzamos con una periodista que está en Brooklyn, Nueva York. Me refiero a la chilena Alejandra Matus, también ha hecho mucho libre sobre investigación. ¿Cómo está la situación en el epicentro del contagio en Estados Unidos y cómo se ve desde allá la realidad del país? Que Alejandra Matus está en su cuenta de Twitter también muy conectada con lo que está ocurriendo en Chile. Así que comenzamos el programa de hoy saludando a Alejandra Matus. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, hoy cumplo un mes exacto en cuarentena. Un mes, y como lo explicábamos recién, en el epicentro ahí de lo que ha sido el contagio en Estados Unidos, como es Nueva York, ¿no? Claro, pero me imagino que como en todas partes es difícil calibrar la magnitud de lo que está pasando, porque cuando tú estás encerrado no puedes ver lo que está pasando afuera. Solamente te das cuenta por la altísima frecuencia de ambulancias que pasan, por las noticias que lees. Ayer murieron 791 personas solo en el estado de Washington. Oye, Alejandra, hacemos esta conversación hace pocos minutos, se sabe la renuncia nuevamente, ¿no?, a la presidencia, por lo menos a la candidatura del Partido Demócrata de Bernie Sanders. Así que se dice que Joe Biden ya tiene nuevamente el camino despejado para enfrentar en noviembre a Donald Trump. ¿Qué te parece? ¿Era previsible la bajada nuevamente de Sanders? Ya lo había hecho con Hillary Clinton. Era previsible porque justo antes de que empezara el coronavirus ya habían signos de que los votantes demócratas estaban priorizando a alguien que le pueda ganar a Trump. Ese es como el mantra. Y muchos, aunque apoyan las políticas que propone Sanders, piensan que él está demasiado a la izquierda y que la gente moderada no votaría por él. Ya, perfecto. Es como un análisis práctico. Ya. Pero yo creo que, a diferencia del Sanders que se bajó con Hillary Clinton, ha logrado una amplificación de su mensaje y una aceptación de su mensaje del público norteamericano que a mí me parece asombrosa. Él se declara abiertamente socialista y digamos, la gente ya no repara en eso. Es un país que ha sido educado en una cultura anticomunista y que entiende que el socialismo es como el enemigo natural. Pero parece que antes de irnos a Chile, Alejandra, parece que todo lo que ha pasado también con el sistema público de salud prácticamente inexistente, ¿no?, en Estados Unidos frente a esta pandemia, también ha hecho repensar a muchos, ¿no?, en algunos pensamientos que a Obama se le tildaban también de socialista. Y en ese sentido, ¿qué tan fácil la tiene entonces Donald Trump? ¿Cómo se ha mostrado frente al coronavirus en la elección de noviembre? Bueno, yo creo que el coronavirus se convirtió en un factor político que al final terminó bajando a Sanders, porque también las encuestas mostraban que la gente percibe que Joe es mejor para manejar crisis, perdona. Saludos a Marillito al lado. Oye, hola. Así son las cosas del Skype, ¿viste? Claro. Entonces, él lo perciben como mejor para manejar crisis y ciertamente esta es una crisis de salud pública. Y yo creo que Trump ha sido dañado en sus bases, sobre todo ahora que la epidemia está entrando en la zona rural y pobre de Estados Unidos, donde están sus bases. Claro. Y aparentemente los primeros signos es que está avanzando muy velozmente ahí y probablemente va a causar muchas muertes y claro, deja en evidencia un sistema de salud público que no existe, digamos.
Claro. Ya vamos a Chile ahora, porque te hemos leído harto, sobre todo en Twitter, ¿no? Cómo estás conectada a través de las investigaciones que ha hecho Alejandra, cómo se ve nuestro sistema público desde Chile. La última crítica que tú hiciste un poco, ¿no?, era a la manera en cómo se estaban viendo los casos también, cómo se estaban haciendo los análisis, los atrasos en el ISP, por ejemplo, ¿no?, los cuellos de botella, en fin. ¿Qué te ha parecido todo? A mí me parece que muy similar a la política de Trump, el gobierno de Piñera está haciendo una política para lucir bien, que es una política peligrosa para la ciudadanía, porque en el fondo hay antecedentes, y no lo digo solamente yo, lo dijo la comisión de expertos desde un primer comienzo. Toda la información que se necesita para analizar la situación en Chile no está disponible. No está toda disponible, no hay suficiente transparencia en los datos, ni cómo se toman los datos, ni cuál es la magnitud del cuello de botella, porque la política lo que intenta mostrar es que se están haciendo cosas que mejoran la situación de Chile, o que hay poca letalidad y que eso algo tuviera que ver con lo que hace el gobierno. Entonces, una política de relaciones públicas que lamentablemente puede tener consecuencias graves para la población chilena. Porque ¿qué sabemos de la población chilena? Es que es una sociedad muy desigual, y ese es un factor de mayor gravedad de la enfermedad. Sabemos que es un sistema público de salud empobrecido, y que a pesar de sus buenas cifras, digamos, a nivel de Latinoamérica, es un sistema muy precario y que tiende a colapsar en el invierno con las enfermedades respiratorias. El coronavirus, el pic del coronavirus, va a empalmarse con el aumento de las enfermedades respiratorias. Entonces, un muy mal pronóstico. Y lo que uno quisiera ver de las autoridades chilenas es una preocupación por sus ciudadanos, claro, sin ocultar la realidad, la gravedad de los hechos y las medidas severas que hay que tomar. ¿Tú crees, de acuerdo a tu investigación y a tus fuentes, ¿no?, que tienes acá en Chile, que se está ocultando mucho la realidad? Se guardan datos. Las personas que hacen análisis, que hacen modelamiento, por ejemplo, no tienen todos los datos que necesitan para hacer una predicción más certera. Todas las predicciones tienen un margen de error, pero el margen de error aumenta mucho cuando no tienes todos los datos. Ese es un problema. O sea, hay datos, efectivamente el ministerio entrega datos todos los días, pero se guarda datos. Y no están las fuentes directas, entrega lo que se llaman PDF, y para los que hacen análisis, esa fuente no te permite ver el dato original, digamos. Tú comparabas un poco a Donald Trump con Piñera, ¿no?, en la manera, por ejemplo, la cuarentena, cómo se ha manejado este concepto de cuarentena, priorizando la economía por sobre las personas, y por eso que tuiteaste, ¿no?, me imagino, un video que para los que quieren verlo está en tu cuenta de Twitter, de qué es lo que es, cuántas personas debieran morir, entre comillas, ¿no?, para salvar la economía. Claro, uno puede ver que actualmente en el mundo hay dos tendencias compitiendo, dos maneras de enfrentar la pandemia. Una utilitarista que sostiene que dejemos que la pandemia se desate y que mueran los que tengan que morir, porque luego porque la economía va a poder seguir funcionando y digamos, se va a salvar la economía. Desde esa perspectiva, no vale la pena hacer cuarentenas para intentar salvar vidas, porque el daño es mayor. Ese es un planteamiento. Y el otro planteamiento que están siguiendo la mayoría de los países capitalistas y no capitalistas es aceptemos el daño económico ahora, un par de meses, cerremos todo, detengamos todo, y luego vamos a poder tener una economía, pero por lo menos hicimos el esfuerzo de salvar el máximo de vidas posibles, entendiendo que de todas maneras gente va a morir, pero hay un delta de gente que va a morir si es que no hay cuarentena, porque el sistema de salud no lo va a poder aceptar. A mí me parece que en estas dos políticas el gobierno chileno, aunque no lo manifiesta públicamente, está en el primer predicamento, que es el predicamento de Trump, que era el predicamento del primer ministro británico, que finalmente tuvo que aceptar la cuarentena total y ahora está enfermo él mismo. El predicamento de Bolsonaro también. Entonces yo creo que ahí lo que importa es entender que los gobernantes responden a la ciudadanía. Entonces,
sería bueno que la ciudadanía pudiera manifestarse. ¿Cuál de las dos políticas le parece la mejor? No hay ninguna política que no vaya a causar un daño. Efectivamente, es un daño a la economía detener el país por un mes, 2 meses, que es lo que se necesita para aplanar la curva. Pero, ¿qué economía vas a tener luego cuando tengas que lamentar tasas de letalidad del 10 o del 20% si no haces nada? Perfecto. Alejandra, a la distancia, gracias por la conversación. Y cuídate, porque está brava la cosa ahí, sobre todo en Nueva York. No, aquí no nos tomamos ni la nariz a la calle. Muy bien. Chao, Alejandra. Chao, que estés bien. Comunicando. Que estés bien, chao. Bueno, seguimos con periodistas de investigación. Como todos los miércoles hablamos. ¿Cómo estás? Víctor Herrero, director de Interferencia.cl. Hola, Freddy. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Hablamos, viste, ahí recién con Alejandra Matus, ¿no? Y Alejandra Matus con sus redes sociales, muy conectada desde Nueva York con Chile, poniendo en duda las cifras que se estaban entregando oficialmente acá en el país y comparando un poco la estrategia comunicacional de Donald Trump, que está más conectado en quedar bien con la gente que en entregar cifras verdaderas a los servicios médicos, por ejemplo. O quedar bien con la economía, que ese es otro punto y tal vez más rato podamos hablar de eso, de un tema que estamos viendo en Interferencia. Sí, efectivamente, lo escuché y sigo a la Alejandra Matus. No se le quita a los periodistas, golpea aunque esté en Nueva York, y de hecho por eso la seguimos muy de cerca. Efectivamente aquí estamos viendo un cuadro, y eso es lo que demuestra nuestros reporteos, de que definitivamente no están claras cuáles son las cifras. Por una diversidad de motivos. No estoy hablando necesariamente de que el gobierno esté mintiendo, tal vez no tenga mayor capacidad, pero muchos epidemiólogos, muchos estudios indican de que las cifras que nosotros estamos viendo no cuadran. No cuadran con ningún otro país en el mundo, que eso es lo más divertido. O sea, uno mira esta curva chilena donde casi todos los días hay 300, 350 casos nuevos, excepto hoy día que se pegó un pequeño salto. Entonces uno dice, bueno, parece que es verdad que el virus se volvió buena onda en Chile. Entonces algo no cuadra. Y caímos bien. Y entre esas cosas, por ejemplo, que fue uno de los artículos que publicamos y golpeó fuerte, y sabemos que en el Ministerio de Salud lo resintieron bastante, es que estamos hablando con grandes laboratorios, los laboratorios internacionales, que básicamente dicen que ya no le está quedando stock para enviar a Chile de este reactivo que se necesita para las pruebas PCR del test coronavirus. No estamos hablando de los test rápidos que se quieren importar, sino que de los test serios. Si nos quedamos sin eso, y todo indica, todos los indicios fuertes, los números fuertes apuntan a eso, básicamente no vamos a tener capacidad de testeo y por lo tanto vamos a estar un poco a oscuras respecto a la real magnitud por lo menos en estos momentos, del COVID. ¿Ustedes publicaron en Interferencia, Víctor, que se habían reducido a la mitad los exámenes de COVID-19? ¿Cómo fue eso? No, más que a la mitad, que se están reduciendo y tiene justamente que ver con esta falta de stock, ¿okay? Ahora, esto también se engloba, y en ese sentido el ministro tenía razón, esto se engloba en una guerra global por los insumos médicos. Claro. Hemos visto que Alemania ha tenido problemas con Estados Unidos, ha habido muchos problemas de ese tipo. Entonces, de alguna manera, y lamentablemente, esto es un recordatorio de que seguimos en el mismo vecindario de siempre, y lo digo con ironía, digamos. No estamos en la OCDE, o sea, estamos en la OCDE, pero somos el último país en ese escalafón. No, claro. Y dos, que hemos perdido mucha capacidad industrial, en este caso médica, para hacer frente a eso. O sea, estamos absolutamente a merced, en este caso, de grandes laboratorios, si entregan este reactivo o no. Otro tema que sacaron ustedes es sobre el real precio que se están pagando por la hotelería, ¿no? Más de lo que había dicho el ministro de Salud para los hoteles particulares, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí resulta que en el fondo estos son como unos fact-checking en mayor profundidad. Cuando él salió hablando hace un mes, algo así, mira, vamos a pagar 8.000 hasta máximo 10.000 pesos por una habitación de hotel.
Bueno, nosotros conseguimos las órdenes de compra de varios de estos hoteles y resulta que el costo es 5, 6, hasta 7 veces mayor. Claro, hay gente que dice, oye, pero sigue siendo más barato que lo normal. Ok, de acuerdo, pero estamos en una pandemia, estamos en una emergencia nacional, o sea, los hoteles tampoco pueden pretender de cobrar, digamos, por enfermos como si fueran huéspedes o turistas. En fin, cuando ocurren cosas así, siempre hay pasaditas, siempre hay negocios anexos que se escapan un poco de la opinión pública, y esa es una de nuestras labores de interferencia. Creo que te lo mencioné la semana pasada, o tal vez después del programa cuando conversamos en privado, pero hay muchos llamados a la unidad nacional y que la prensa se sume y somos todos chilenos, y sí, muy bien, digamos, pero nuestra labor es seguir informando a la gente. Como por ejemplo fue, que yo sé que tú leíste ese artículo, me lo comentaste, el tema de Temuco, que resulta que hasta ayer en la noche, ya 5 días, un despacho de decenas de miles de suplementos, digamos, de protección quirúrgica, mascarillas, etcétera, que no habían sido entregados alcohol. Están retenidas ahí desde el viernes. Hasta ayer en la noche seguían en el aeropuerto de Maquehue. Ya, pero parece que se agilizó todo una vez que salió el reportaje, o por lo menos coincidió, ¿no? Se dieron por enterado, sí, se dieron por enterado y están haciendo todas las movidas logísticas para moverlo. Nosotros hablamos para eso con está la prensa, como tú dices, ¿no? Para fiscalizar también todo lo que esté ocurriendo. Dentro de las fiscalizaciones también que sacó Interferencia hoy es esos muertos que aparecieron en Kaiser durante el estallido social, y ustedes determinaron que había uno que tenía lesiones que no estaban presentes en ningún sumario, ¿no? Por lo menos no se dio a conocer públicamente. Claro, el tema Kaiser, un tema que en Interferencia lo hemos seguido de cerca. Suena como si hubiese sido hace siglos, pero fue el 20 de octubre nomás, el domingo 20 de octubre. Todos nos acordamos de esas imágenes como la fábrica se quemaba. Sí, esa es una serie de artículos que Interferencia ha hecho y que básicamente demuestran graves negligencias, sobre todo por parte de la Fiscalía. Ahí solamente me cabe especular. Las víctimas involucradas son familias pobres, altamente vulnerables, por lo tanto el botín político que uno puede sacar de eso no es tan alto, pero hagamos un marco, ¿no? de lo que ocurrió ahí. Aparecen cadáveres calcinados dentro de lo que fue un supuesto incendio, pero ustedes determinan que hay por lo menos uno, no sé si es más, que tienen fracturas que no se condicen con la razón que pudo haber muerto, ¿no? Exactamente, se encontraron 5 cuerpos calcinados. Hubo videos de carabineros, nosotros no los publicamos porque son muy, muy fuertes, o sea, de esos cuerpos, pero circuló un poco en redes sociales. Y lo que nosotros fuimos descubriendo de a poco, que había muchas inconsistencias en por qué había muerto esta gente. Informes del servicio médico legal que eran incompletos, informes que se tuvieron que repetir. Que resulta que había un cuerpo NN, durante mucho tiempo no se supo quién era el quinto muerto, y al final sí siempre sabían, pero se le había extrapapelado. Lo que ocurre en este caso, y por qué tiramos este tema, ¿ya? Es que una de estas víctimas, aparentemente, todo indica que recibió fracturas en su pie poco antes de morir. Ahí hay técnicas especiales, por lo tanto hubo un grado de violencia hacia esta persona. Ahora, si es por una caída, si es porque se tropezó, no lo sabemos. Pero todo este caso ha sido ha sido como una serie de Netflix, como estos documentales de Netflix, en que las cosas se dan vuelta. En un principio se pensó en los militares. Después incluso le hicieron pruebas balísticas a las armas del dueño de Kaiser, que las entregó voluntariamente, que una arma coincidía con una herida en el pie de esta persona, pero no se pudo establecer causalidad. Después se hablaba de una pasada de cuenta entre narcos. En fin, de verdad esto es un misterio, pero nosotros en Interferencia no lo hemos soltado, y entre otras cosas por la familia y para fiscalizar a los fiscales.
para que los fiscales hagan su trabajo. De hecho, fue interferencia de nuestros periodistas que cubren esto, el Diego Ortiz y Nicolás Mazay, quienes acercaron a una de las familias a la Fiscalía. La Fiscalía no se había acercado a una de estas 5 familias. Perfecto. Y fueron ellos los que lo llevaron a la Fiscalía. Bueno, siempre estamos despidiendo de estos despachos de interferencia los días miércoles con algo que nos pueda adelantar, no en exclusiva para los que nos ven y no lo escuchan en Vía X, ¿no? ¿En qué está trabajando? Lo que se pueda saber. Estamos todo indica, pero nuevamente eso hay que verificarlo, de que el hospital de Temuco, por ejemplo, que Araucanía es uno de los epicentros del COVID, estaría a punto de colapsar, sobre todo porque hay mucho personal sanitario contagiado. Si es así, estaríamos hablando algo que se viene pronosticando, pero estaríamos hablando en el fondo del primer colapso de un hospital público grande. Sería tremendo, ¿no? Eso, Víctor, Imagínate. Ahora, por eso yo quiero que los televidentes igual esto se lo tomen con cuidado, digamos. Estamos reporteando eso, hay varios indicios de eso, pero nosotros hasta que no verificamos todo no publicamos. Perfecto, estaremos atentos entonces a eso y también, como ustedes dicen, cómo se está invirtiendo los dineros, ¿no? del Estado en medio de esta pandemia. Tú ya habías puesto, ¿no?, que finalmente los grandes empresarios pusieron plata a través de interferencia, me enteré de eso, ¿no? Principalmente en sus propias fundaciones, en organismos ligados a sus propias fundaciones, en fin. Y lo adelanté en tu programa, lo adelanté la semana pasada. Y lo sacaron. Sí. Víctor, abrazo grande y llamar también a la suscripción al periodismo independiente, ¿no? A través de interferencia.cl. Así es. Te agradezco mucho y espero que conversemos la próxima semana. Hasta el próximo miércoles. Cerramos con Interferencia siempre acá desde Stock Disponible, Escenario del Poder. Contigo en pantalla también, Víctor. Despedimos el programa de hoy, así que aprovecha a decir chao. Hoy día no apareció mi hijo. A la medianoche, con las entrevistas, con las conversaciones que son necesarias para también entender el Chile que se está construyendo y el que queremos también construir desde Vía X, Escenario del Poder, Stock Disponible. Chao, Víctor. Chao también a todos ustedes. Gracias. Chao, Freddy. Que estén muy bien. Bueno, como lo vieron, un programa especial, ¿no? Con Alejandra Matus, con Víctor Herrera, con el periodismo independiente, que en todas las partes del mundo, no solamente en Chile, también estarán trabajando para que se entreguen las cifras que realmente están más cercanas a la realidad. No solamente para fiscalizar, sino que también para que las personas que están ahí en la primera línea de la salud sepan realmente contra qué se están enfrentando y qué herramientas realmente son las que tienen y las que necesitan. Por eso es tan importante, te decía, apoyar a la prensa realmente independiente que no depende de los poderes de siempre, sino que hacen su trabajo en beneficio de todos nosotros. Fue el programa de hoy y nos encontramos nuevamente mañana, te decía, cuando a las 12, desde este escenario de cuarentena del poder, a través de Stock Disponible Vía X, nos encontremos nuevamente. Hasta mañana.